rápidamente ahí en Juan capítulo 8. Quiero que lo tenga ahí. En este día quiero hablarle de la Navidad, una celebración falsa, pero que a veces necesitamos nosotros explicarlo, hablarlo, decirlo, porque sabemos que es algo tremendo cuando no lo conocemos. Claro, el mundo religioso la considera una época santa y lógicamente muchos de nosotros la hemos practicado por años. Aparte es algo tremendo porque es como una nostalgia cuando empieza a llegar el mes de diciembre. En mi país, por ejemplo, donde yo nací, es algo, en todo el país es algo tremendo, hermano. ¿Qué pasa? Que cuando no conocemos las raíces, lo que hay dentro de ahí, lógicamente es como una iniquidad, ¿no?, que sigue, porque es difícil arrancarla del corazón hasta que llega Cristo y revoluciona la vida y miras la verdad y la verdad te hace libre. Por eso dice, y reconoceréis la verdad y la verdad os libertará. Lo tremendo es que cuando investigamos sus orígenes nos damos cuenta que es una gran mentira, pero es necesario que estudiemos los orígenes. Claro, muchos ignoran lo falso de estas fiestas porque no se han dado la tarea de saber cuál es el trasfondo que hay en ella. Y cuando uno empieza a investigar, yo le digo porque he investigado y he leído muchísimo, me he metido a las bibliotecas, póngale unas 20 bibliotecas de todo tipo, bibliotecas de, hermano, desde la que está aquí, aquí por el río, hasta la que está en la otra punta de allá de la Tablada. Investigando muchas cosas que realmente me han dado asco leerlas. He investigado desde el siglo I, póngale hasta el siglo XII. Imagínense la tarea que uno ejerce como para poder tener una buena noción o algo que le va a ayudar al pueblo. Lógicamente no le voy a volcar todo, pero le voy a dejar el sentir para que usted pueda investigarlo, porque ahora es mucho más fácil investigarlo hasta por internet. Usted puede hacerlo aún más fácil, no va a tener que ir allá. Yo porque quería ver los libros, quería ver las enciclopedias, quería ver todo eso que esté escrito realmente en la historia. Ahora, quizás a muchos les va a molestar lo que voy a decir, pero como siervo de Dios, tengo la obligación de decir la verdad. No importa lo que vaya a pasar o lo que, hermano, el mundo religioso vaya a sentir. Pero como siervo de Dios nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor cuando Dios se revela a uno, cuando Dios le ha, hermano querido, cambiado y transformado a uno, de decir la verdad. Y lógicamente quizás a veces la verdad nos duele como una operación, pero luego de esa operación viene la sanidad. Y yo creo que es muy importante que usted me ponga mucha atención, hermano, porque eso va a hacer que incluso sus hijos sean liberados. Porque yo meditando en esto decía, qué tremendo, es como una iniquidad que viene, hermano, trascendiendo las épocas, las edades. Y se la introducimos a los niños y los engañamos aparte de eso, porque no conocemos la verdad. La verdad, no como un capricho, vamos a hablarla, porque quiero pelear o contender con el mundo religioso, de ninguna manera. Es lo que menos, hermano, uno que conoce la verdad hace, porque no es cuestión de pelear o que porque tengo un capricho, porque estoy en contra, esto y lo otro. No, nada que ver. Lo que yo vengo a hacer es exponerle la escritura, exponerle la palabra, y usted después si quiere seguir en la misma actitud, eso ya es problema suyo, pero yo sí tengo la responsabilidad de hacerlo. Mire, todo lo que le voy a decir está en grandes enciclopedias, en la historia y en libros muy reconocidos que están guardados en las bibliotecas. Aquí tenemos uno que después vamos
En la segunda parte vamos a darle el nombre donde usted puede encontrar cosas como las que estoy hablando, quizás en grandes más rasgos, porque 2 horas no nos va a bastar. Hoy y la otra hora que vamos a usar otro día, no nos va a bastar para ver todo lo que en realidad es. Pero la Biblia dice bien claro en Juan 8:32, y ese es un versículo contundente, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cosa más extraordinaria cuando te arrancan una iniquidad y tú te sientes hasta más dócil. Uno se siente mucho mejor. A mí, hermano, por ejemplo, era tremendo arrancarme esa iniquidad. Pero bendita sea la misericordia que Dios lo hizo. Pero, ¿qué verdad te hace libre? ¿Cuál es la verdad que a uno lo hace libre? La verdad que a uno lo hace libre es aquella que conoce. Si usted no conoce la verdad, no puede ser libre. Porque usted puede decir: soy libre, pero realmente será libre. Porque muchas veces, hermano, nosotros a veces lo hacemos como el oro solo repite: soy libre, pero está en la cárcel. La libertad viene cuando tú conoces algo y entonces tus ojos son abiertos y: Dios mío, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué he estado celebrando por años desde la niñez? Bueno, hay 3 puntos de vista que podemos ver en líneas generales del por qué el hombre contempla la Navidad. Número 1, porque piensa que está dentro del contexto bíblico. Es decir, que la gente piensa que es algo que es extraído de la palabra de Dios. Y por eso es que millones de personas en el mundo hoy, hermano, están preparándose para eso. Ya le voy a explicar más en detalle. El otro punto es porque está dentro del comercialismo, que lógicamente no hay nada malo en vender. Y número 3, porque está dentro de la perspectiva de sus orígenes paganos. Vamos a desenmascarar eso de cómo fue, hermano, cómo fue que se le puso la máscara para que pareciera algo inofensivo espiritualmente, pero que es algo terrible espiritualmente. Lo vamos a ver, vamos a explicar, vamos a ir por puntos para entenderlo. Hoy quizás lo vamos a entender un poco más. Ya hemos hablado de tanto en tanto, pasan unos 5 o 6 años, lo volvemos a tomar y le volvemos a introducir otras cosas, otras investigaciones, como para que la gente pueda ir teniendo más información. Ahora, como ha llegado la época, es necesario, porque hay gente nueva, hay gente que está viniendo al evangelio y necesita saber la verdad. Al menos el compromiso del pastor debe de hacerlo de esa manera para poder abrir los ojos nada más a verdades que quizás ignoramos. Entonces, número 1, dijimos, se piensa que está dentro del contexto bíblico porque Lucas, vamos a ir a Lucas para ir entrando en detalles. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7 dice así, le leo: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, lo cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón. ¿Oyó? Este es un hermoso relato que nos habla de la encarnación de Dios cuando decidió venir en medio de nosotros. No reencarnación, eso es diabólico para entenderlo. Cristo vino y encarnó en un cuerpo, se metió en un cuerpo como en una cápsula. O sea, Dios se hizo carne, Dios se hizo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, lo metieron en un cuerpo como a nosotros, ¿no? Nos metieron en un cuerpo para luego retomar el cuerpo definitivo que vamos a tener en la eternidad. Este cuerpo, por eso es que este cuerpo se envejece, se pudre, vuelve al polvo de donde fue tomado, para luego ponernos un cuerpo que va a ser eternamente y para siempre, que va a tener una edad aproximadamente de 30 años, hermano, para que así de esa manera pueda vivir la eternidad completamente. 30 años digo porque de seguro como de 30 años apareció Adán. De 30 años, hermano querido, el sacerdocio levítico empezaba realmente a ejercer. De 30 años apareció el Señor con todo. Y bueno, y eso es lo que podemos deducir de esa manera, porque de 30 años incluso científicamente se cree de que el hombre empieza a madurar realmente. Entonces, por esa razón ponemos esa edad. Pero no nos vamos a pelear, son 40, 25, 20. Solamente le doy ese dato para que usted se dé cuenta de la juventud que va a tener. Ya no va a estar ni medio panzón, sino va a estar bien, va a ser como Los Ángeles, bien verdaderamente, bien plantado, ¿verdad? Pero entonces el Señor vino, se metió en un cuerpo, encarnó en un cuerpo y así de esa manera vino a probar lo que es vivir en un cuerpo de hombre. Lo tremendo es que esto no nos da la seguridad, estos versículos, de que Cristo nació el 25 de diciembre como muchos aseguran. Eso es una gran farsa total. Ese va a ser el próximo tema. Vamos a estar hablando en qué fecha aproximadamente nació Jesús, con todos los detalles, bien exhaustivamente, porque vamos a hablar exhaustivamente, y hermano, la Biblia lo registra bien claro, solo que hay que ir a las Escrituras, hay que ir hasta el Antiguo Testamento para venir viendo de dónde fue que arrancó, porque se puede, porque Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, o menor, no mayor, ¿verdad? Sí, mayor que Jesús. Entonces, ¿qué estamos celebrando en realidad entonces? ¿O qué está celebrando el hombre en realidad hoy? Eso es lo que debemos de ver nosotros, especialmente como cristianos, hermano. Tenemos que saberlo. Yo creo que algunos ni siquiera registran el valor que tiene el que el Padre enviara a su Hijo Jesús a morir y, hermano, a darnos la vida. Yo creo que muchos ignoran realmente ese momento que sucedió. Y la Biblia lo registra de una manera maravillosa. Pues eso sería en el primer plano, ¿verdad? Muchos creen que a través de estos versículos pueden asegurar ciertas cosas que ignoran, pero no son verdad. Número 2, otros celebran la Navidad por los grandes logros en la economía. Usted sabe de que, hermano querido, en estos momentos festivos que se realizan, ¿verdad? Es impresionante el comercialismo, es un comercialismo bien elevado. O sea, se vende mucho. Claro, mire, no hay nada de malo que los negocios tengan grandes ganancias en el área de la gastronomía o en otras áreas de ventas. Qué bueno que se vendan. Yo creo que los cristianos van a vender muchísimo en este mes y lo declaramos. Siempre los diciembres es donde, hermano, la gente se vuelca a comprar, a regalar. Y qué bueno, no menosprecie lo que le regalen. Si no lo quiere, tráigalo, yo lo voy a usar. Pero no es malo eso, es que le regalen. Ahora, hay pueblo de Dios que celebra la Navidad sin haber antes investigado, número 3, los orígenes paganos que hay dentro de eso. Y ahí es donde yo me quiero enfocar más en esta noche,
para que veamos cómo fue que se uniformó y cómo se enmascaró para que ahora la gente pueda verlo de otra manera. ¿Por qué le digo esto? Porque en la celebración de la Navidad hay un aspecto pagano abominable ante los ojos de Dios. Y eso es lo que nos interesa a nosotros dar a conocer. Por eso, hermano, quiero que lo veamos con seriedad y profundicemos en el verdadero fondo histórico de esta fiesta, de cómo llegó hasta nuestros días esto, hermano, que es abominable delante del Señor. Bueno, la Navidad fue la adopción directa de un festival pagano celebrado el 24 y el 25 de diciembre. Lo tremendo es que este festival fue en honor al hijo de Astarot, la diosa babilónica que también se había celebrado antes de Cristo. O sea que antes de Cristo ya existían estas celebraciones. Habían ya, hermano querido, estas fiestas. Aparte, es un hecho bien probado en la historia y los caldeos la llamaban el Día del Niño. Solo que eso fue lo que se desenmascaró. O sea, lo que le pusieron una máscara para que se viera de otra manera. Ahora, en cuanto al árbol de Navidad, era bien conocido en los tiempos paganos, antes de Cristo. Incluso, mire, según una leyenda, en la víspera que llamamos 24 de diciembre, un leño se transformaba en árbol y aparecían en él regalos de los dioses para bendecir a los hombres en el año nuevo. Fíjese, lo impresionante que yo miraba es que esta leyenda era común en los días de Jeremías, el profeta. Por eso Jeremías advirtió a Israel que abandonaran esa costumbre pagana y les dijo de esta manera en Jeremías capítulo 10, hablando Jeremías dice así, leamos Jeremías 10 del 1 al 8. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño, un árbol del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro la adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como dice, como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. Wow, no hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, un árbol, dice otra versión, ¿notó? De esta costumbre pagana fue extraído lo del árbol de Navidad. Ahí fue cuando se encontró eso, rápidamente lo introdujeron a la religión. Fíjese, lo triste es que nadie discute las grandes inversiones que se hacen al ídolo del árbol. Y es tremendo cuando uno, hermano, ve, no sé cuánto va a valer el árbol que van a hacer hoy, pero por ejemplo el del 2010, no sé si lo van a volver a levantar. Ahí en Dubái hay otro tremendo. Hicieron un árbol que costó 11 millones de euros. Oiga eso, por favor. 11 millones. Hermano, ¿cuántos hubieran sido sacados de la miseria si esos 11 millones de euros lo hubieran invertido en la pobreza, por ejemplo? Ya que tanto están afligidos por la pobreza.
Imagínense. Ese dato muy curioso, no sé cuánto va a valer ahora, porque ese de Dubái, que estuve viéndolo ahora, ahí está en YouTube, tiene ahora, ese dice que vale 11 millones de dólares, no sé si es el mismo, pero está en el hotel pero más extraordinario de Dubái, hermano, y tiene adornos de perlas, tiene adornos, hermano, de piedras preciosas, más todo lo que lleva en sí. Imagínese, solo piense usted en eso. Si el mundo está queriendo salvar al mundo, deberíamos nosotros, hermano querido, ponernos a pensar. Ese dato es tremendo para mí. Creo que podría haberse hecho otra inversión. Lógicamente no hay nada de malo en hacer inversiones para el que tiene, pero lo que digo yo es que podríamos pensar si la religión se pudiera a pensar un poquito, ¿no? Y ahora los árboles que están sacando, porque el comercialismo es grande, valen pero un montón de plata, hermano. Y la gente va y lo compra sin darse cuenta de que eso realmente es algo abominable delante de la presencia de Dios del cielo. Bueno, pero eso es cada quien, si quiere seguir las líneas de Dios, va a tener que pensar un poco bastante en eso. Otro detalle, todos los adornos que se ponen en el árbol son parte de la adoración a los cuerpos celestiales. Lo tremendo es que todo eso tiene que ver con la astrología. Mire hasta dónde va todo eso. ¿Por qué le digo esto? Porque en los árboles se ponen estrellas y bombitas que significa la luna y el sol. Eso es lo que significa. Lo abominable que hay allí es que eso es parte del ritual babilónico y que muchos lógicamente lo consideran inofensivo. Pero como le decía al principio, la iniquidad es algo que no se mira. Es algo que se transmite invisiblemente en la vida y que luego la misma iniquidad reclama áreas de pecado. Y reclama, hermano, todo lo negativo. Entonces lo abominable es que eso es parte del ritual babilónico. Por eso incluso celebrar la Navidad, consciente o inconscientemente, sigue siendo una adoración idólatra a Baal. Baal se traduce como dueño de algo, o marido o señor. Es decir, él es dueño, es darle como adoración a él. Baal fue un nombre común para el dios de la fertilidad de Canaán. Lo tenaz es que el hombre indirectamente está haciendo una alianza con Baal en la celebración de Navidad. Es decir, como una iniquidad, ¿no?, que se transmite genéticamente sin que el individuo, el niño, se dé cuenta. Así como las bendiciones se transmiten genéticamente dentro de las generaciones. Porque nosotros ahora transmitimos a nuestros hijos, hoy que estamos convertidos, una generación bendita. Y eso es lo que, hermano querido, está en la historia bien registrado. Ahora la pregunta, si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo llegó este día a ser parte de la iglesia? Sería la pregunta. Mire, la historia nos da la respuesta, porque era un día en que los paganos durante muchos siglos, celebraban el nacimiento del dios solar. Por eso en el siglo V, la iglesia romana hizo que la celebración del nacimiento del dios sol armonizara con el nacimiento de Jesús. Y ahí fue donde se empezó a incorporar esta fiesta. O sea que se vistió, en vez de adorar, ¿verdad?, al dios sol, aunque lo hacen internamente, lo pusieron para que armonizara con el nacimiento del Señor. Lo impresionante es que fue una orden observar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre por la iglesia romana. O sea, ordenó que el 25 de diciembre sí o sí se hiciera esa celebración y que la adoptaran todos. Incluso, hermano, usted sabe que miles de evangélicos en el mundo entero, si no millones, también lo hacen. Hasta el pastor anda vestido de Santa Claus. Lo más impactante es que según la historia babilónica, este festival era llamado la Natividad. La Natividad es la fecha invernal conocida hoy como la Navidad.
Nativita. Nativita significa nacimiento que da vida, y es una celebración al nacimiento del sol del mitraísmo. Mitraísmo es igual a mitra. Mitra es el gorro que llevan los obispos en las ceremonias. Todo eso va compaginado. Otro detalle importante: cuando el festival de invierno llegó a Roma, era conocido como la Saturnalía. La Saturnalía es igual a Saturno. Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tamuz, como el dios escondido. Lo abominable que hay allí es que esta fiesta era la más vil. Oiga esto, por favor. La más vil, la más inmoral y degenerada, que fue la que desprestigió a Roma. ¿Por qué? Porque en esta fiesta las restricciones de la ley eran puestas a un lado, o sea, no había ley. Era una cosa pero tenaz, hermano. Cuando usted lee la historia, mire, a mí, te lo digo porque yo lo estudié, me daba asco. Mire, hay cosas pero que usted no, mire, si yo se las diría ni las creería. Mejor es bueno que usted las investigue. Porque era cosa, pero, mire, las fiestas que se hacían era una cosa impresionante, hermano, en todos los sentidos. Era una fiesta inmoral, degenerada, que eso fue que desprestigió a Roma. Y hermano, ellos lo quisieron uniformar de otra manera, y ahora lo hacen como a escondidas. Porque en esa época, hermano, mire, las restricciones de la ley eran puestas a un lado, o sea que no había ley, se podía hacer todo lo que se quisiera, no importa lo que se hiciera. En el área sexual, en el área, hermano, de la bebida, en el área de las orgías, es una cosa impresionante, hermano. Imagínense. Lo más asqueroso es que de aquí se tomó la celebración del nacimiento de Jesús y fue adoptada por la Iglesia Católica. Y de ahí, hermano querido, se vino esparciendo por todo el mundo durante todas las épocas. También parte de la Saturnalía romana era intercambiar regalos. Por eso a la Iglesia romana no le pareció mal, y así de esa manera la adoptó, para que la gente se enviara regalos los unos a los otros con respecto a esas fiestas. Aparte, le añadió el pasaje de los magos cuando trajeron presentes a Jesús, como para que armonizara, ¿verdad? Y la gente dijera, no, pues ahí está en la Biblia. Lo tremendo es que según la Biblia, los magos no intercambiaron regalos con Jesús. Y eso es una gran verdad. Aparte, no eran 3 magos, eran un gran montón de astrólogos, dice otra verdad, o otra versión, que eso es mucho más viable en ese aspecto. Ellos no eran 3, Baltasar, Melchor y Gaspar, no sé cómo se llamaba, Gaspar o no sé, eso se lo inventaron como para poderle dar, hermano querido, una figura religiosa. Lo tremendo es que según la Biblia, hermano, no es así. Incluso mire, ellos llegaron, los magos llegaron mucho después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya vivía en su casa. No estaba en el pesebre como nos han pintado la historia. Léalo en todas las Biblias. Yo registré todas las Biblias como para poderle dar ese dato. Está en todas las Biblias, en todas las versiones de la palabra. Que fue que llegaron después, hermano, cuando el Señor estaba en su casa. Leámoslo, Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, Mateo 2, del 9 al 11. Vamos a ver, sí. Dice, y habiendo oído el rey, se fueron. Estaba hablando de los magos. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, oiga, ya no estaban en el pesebre, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, oiga,
le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. No es que uno le llevó Baltasar, Melchor y no sé quién es el otro, le llevó uno incienso, oro y mirra. Así es como se ha pintado. Y pintan 3, pero la Biblia registra que no registra que eran 3, eran más, un montón, que venían siguiendo la estrella del oriente. Ese es otro dato tremendo que hay que ponerse a pensar. Mire, como le decía yo ayer, usted cuando lea la Biblia nos da la opción de poder imaginar, y el Espíritu Santo revela a través de la meditación que tengas tú en la palabra. Póngase a pensar, nada más, póngase a pensar, como para que no piense que estoy hablando ridículamente. Póngase a pensar nada más. Solo lo voy a poner a pensar en un ratito, porque a veces uno lee pero no piensa, lee de corrido. Pero aquellos que predicamos bastante y que nos gusta que el Espíritu nos hable a través de un versículo, cuando vemos algo curioso nos quedamos horas. Yo me he quedado horas, días, meses en un versículo hasta que llego a entender ciertas cosas. Pero por ejemplo, póngase a pensar en esto. Los magos venían siguiendo la estrella. ¿Cómo la siguieron? Piénselo. ¿Será que se puede seguir caminando? ¿Corriendo? Piénselo. Ahora, como se vale pensar, en el Espíritu uno puede elevarse. Hermano querido, ¿desde dónde la venían siguiendo? ¿Desde qué galaxia? Póngase a pensar. Yo no le estoy asegurando nada, solo quiero que piense. Yo tengo mis propias conclusiones espirituales, innegablemente. Pero póngase a pensar. Venían siguiendo la estrella. Y hermano, qué tremendo, ¿no? Bueno, mire usted ahí, pero note. Por eso podemos decir que todo lo que se celebra en la Navidad es una farsa uniformada. Totalmente. Eso sí, lo que se celebra el 25 de diciembre en el mundo pagano, escúchelo bien, lo que se celebra el 25 de diciembre en el mundo pagano es el nacimiento de Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonís, Júpiter, Tammuz y otros dioses inventados por ellos. Porque el verdadero Dios, como decía Jeremías 10:10, es nuestro Dios, hermano. Por eso Jeremías relata en ese mismo capítulo, dice: pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Oyó eso, hermano? Hay un solo Dios verdadero, y ese es Cristo, y está vivo. Y a ese es el que debemos de adorar y bendecir. Porque a veces, hermano, no nos damos cuenta, pero indirectamente estamos dándole honor o adorando algo que es abominable. El hecho de ponerlo, el hecho de vivirlo. Yo sé que no es tan fácil para aquellos que tienen una enseñanza más centroamericana, hermano, es terrible, porque los americanos están bien hundidos en eso, hasta los grandes ministerios, hermano, tremendamente, es increíble verlos hasta vestidos de Santa Claus. Sí, es triste. Otro dato importante sobre el árbol de Navidad. Una fábula dice que Semiramis, madre de Tammuz, afirmó que de un tronco seco, figura de su esposo muerto Nimrod, dice que una noche reverdeció y se desarrolló un árbol verde. Y dice que el árbol verde era Nimrod, que había revivido en la persona de Tammuz. Y el hecho está que incluso tuvo hasta relaciones sexuales con su propio hijo. Horrible. Y de ahí salió el niño y es la mujer del niño. Y por eso ahí se adoptó otra miseria, otra cosa, hermano, dentro de la Semana Santa, pero esa es otra cosa. Otro dato importante, con seguridad, podemos decir que era muy improbable que Jesús naciera en el mes de diciembre. ¿Por qué? Ahorita solo le voy a dar este dato, después le voy a dar todos los datos, pero exhaustivamente, y usted se va a dar cuenta qué tremenda es esta verdad. Pero le voy a dar este dato, que era improbable realmente que naciera en el mes de diciembre.
Lucas capítulo 2, versículo 6. Lucas 2, 6 al 8. Dice: y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Está hablando de María y José. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores, oiga, esto es muy importante, habían pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. ¿Oyó? Esto es contundente, ¿por qué? Porque de diciembre a febrero son los meses más fríos en Israel. O sea, hace un frío tenaz en esas épocas ahí. Entonces, hermano, incluso dice que acá, que estaba en un pesebre a la intemperie. No creo que vaya a tener a un niño, hermano, en la intemperie de un gran frío. Se muere. Y lo primero que hacemos nosotros es tratar de guardar al niño cuando hace un poquito de viento. Imagínense en esa época, y que en Israel hace un frío pero tenaz. Aparte dice el versículo 8 que los pastores estaban en los campos cuando Cristo, hermano, nació. Es decir, en la intemperie, y pasada la medianoche, que es cuando hace más frío y no se pastea. Oh, hermano querido, los pastores no sacan a sus rebaños en esas épocas. Es un dato muy importante que debemos de entender y conocer, que es muy confirmativo. Mire, en Israel los pastores no suelen pastorear sus ovejas en el invierno hasta esa hora de la madrugada. Entonces concluimos que la Navidad es una fiesta pagana uniformada con un matiz de cristianismo, pero que en realidad Satanás se la inventó para tener en iniquidad a mucho pueblo de Dios. Por eso, hermano, también la enseñanza de Santa Claus o San Nicolás es algo erróneo y fantasioso que no se le debe de enseñar a un niño, porque es como introducirle una iniquidad al niño y honrar algo que es irreal, algo que no es verdadero, algo que es falso. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso. ¿Por qué le digo esto? Porque es un mito de la existencia de un ser irreal que hace regalos. Si los regalos realmente los damos nosotros, los da papá y mamá. Pero cuando no conocemos la verdad, a veces nos puede hasta chocar lo que estamos escuchando. Sé que tal vez le puede chocar a más de alguno, pero esta es la verdad. Yo creo, hermano, que como padres debemos de enseñar la verdad de la Biblia y de las celebraciones que están marcadas en ella, para que nuestros hijos sean libres de esas iniquidades que se han venido arrastrando por mucho tiempo y que ha hecho que se pierda la comunión con Dios. Incluso estadísticamente está probado que en diciembre es cuando, hermano querido, la cristiandad, está probado, las estadísticas han probado, es cuando, hermano, caen muchísimos en pecado y se apartan, fíjese, del evangelio. Increíble. Yo creo, hermano, que como padres debemos de enseñar la verdad de la Biblia y de las celebraciones verdaderas. Claro, la iglesia apóstata romana es la que introdujo todos los cultos babilónicos abominables a Dios. Todos los introdujo ella y los enmascaró. Desde la Semana Santa, que de santa no tiene nada, hasta la Navidad, hermano. Todo eso es una invención que Satanás, hermano, ha hecho para que de esa manera la gente pueda vivir en iniquidad y no sea verdaderamente libre delante del Señor. ¿Por qué le digo o por qué lo hizo de esa manera? Porque la Iglesia Católica Romana actual no es más que una institución humana. ¿Por qué le digo esto? Porque sus doctrinas frecuentemente se oponen a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus prácticas nunca fueron enseñadas por Jesús ni por sus apóstoles.
Cuando usted va a examinar, porque no es que yo lo esté diciendo, sino que en las mismas bibliotecas de ellos, yo he estado ahí, en las mismas bibliotecas de ellos está todo esto que le estoy diciendo escrito. Y eso sí que nadie lo puede borrar de ahí. Pero cuando uno examina todas las prácticas de la iglesia romana, se da cuenta uno que violan constantemente las escrituras. Violan constantemente, hermano querido, los principios santos, los principios verdaderos y sanos de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, debemos de abrir los ojos y nosotros mismos, por nuestra propia experiencia, investigarlo. Una de las cosas que debemos de aportarle a la gente es que no nos crea a nosotros, pero que crea a la palabra y que vaya a la historia, porque por eso Dios le dio conocimiento, sabiduría y entendimiento. Y si realmente quiere ayudar a su familia, quiere que su familia sea una familia sana, sea una familia, hermano, con principios verdaderos de Dios, y, hermano, no sea arrastrado por cosas que son irreales, debe de investigarlo por su propia cuenta. Yo siempre lo hice de esa manera. Cada vez que alguien, hermano, me decía una verdad, por eso sé bastante de la Biblia, yo iba a comprobarlo a ver si era cierto que estaba en la Biblia. Porque uno puede estar escuchando un mensaje y quizás, hermano, puede ser muy bonito, pero no tiene verdades bíblicas, no tiene la verdad de Dios. Puede ser que te traiga sensaciones, emociones, como estos días son días muy nostálgicos para mucha gente. Oh, Dios mío, hermano, es tremendo. Son días tremendos, pero pasan estos días y viene la deprimencia, hermano, un montón de cosas que suceden. ¿Qué nos sucedió a nosotros mismos? Bueno, termino con unos versículos que debemos de reflexionar seriamente y aplicarlos a nuestra vida. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, examínenlo. Gálatas 4. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, acuérdese, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, ¿oyó? Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Wow. Hay gente que en estos días, como le decía, se va al mundo. Después vuelve otra vez. Y después se le repite la iniquidad de nuevo en ciertas celebridades que se hacen durante el año. ¿No será que esa es la razón del por qué en nuestra vida nos ocurren cosas que no las entendemos, que no las comprendemos? Porque la iniquidad trabaja así. Son ciclos que se vuelven a repetir. ¿Sí? Da la vuelta, ¡bum!, se vuelve a repetir. Y otra vez tienes que llorar, tienes que volverte a reconciliar. Y dice, yo no lo quería hacer, pero se repitió porque nunca se cortó, porque vienen por vía invisible. Yo lo he comprobado con mi propia vida. Lo he descubierto. Y cuando lo he descubierto, entonces he dicho, claro, aquí está la respuesta. Porque la iniquidad trabaja de esa manera. Se vuelve a repetir. Es como la diabetes tipo 2, que pasa por el padre y después se transfiere al hijo. Esa es una iniquidad. Por eso el médico, cuando alguien llega a examinarse, le pregunta, ¿tu padre o tu familia ha sufrido de esto?
Y cuando dice, sí, entonces esa es la razón del por qué. Quiere decir, se transmitió la iniquidad. Y este tipo de cosas también es transmitida a nuestros hijos. Y daña, pero no en lo físico, sino que es un trabajo que se hace en el ámbito espiritual. Claro que hay padres irresponsables que no les importa eso. Yo no los juzgo. Simplemente digo que no es bueno. Porque el Señor nos habla a nosotros que tengamos cuidado. Entonces, yo diría como Pablo lo mismo. Pero usted decidirá si quiere dejar a un lado la verdad o seguirla. Mire, mi compromiso es exponer la verdad, como le decía al principio, y desenmascarar a las tinieblas. Nunca imponer. Usted sabe que aquí nunca imponemos la palabra, la exponemos. Si usted la quiere, bienvenido sea. Si usted no lo desea, no la tome. Porque esto es como Dios lo hacía con Israel. Israel, ahí está Canaán. ¿Quieres disfrutarlo? Mi promesa es que tú la disfrutes. Ahí está todo lo preciado. Ahí, eso sí, tienes que pelear la buena batalla. Tienes que renunciar a muchas cosas para poder poseer la tierra centímetro a centímetro. Pero tú decides. Cuando entró la tribu de Manasés y experimentaron el fruto, la bendición, pudieron ver la bendición, pudieron ver la verdad, que Dios no estaba mintiendo. Sin embargo, la media tribu de Manasés dice que prefirieron vivir en el desierto. Prefirieron quedarse ahí. Lo triste es que se quedaron ahí y todos sus hijos, la familia, murieron ahí. Dios no los detuvo, no dijo, no se vayan, por favor. Mire, aquí está mejor, no ven que les estoy dando de comer, no ven que hay abundancia, no ven que hay todo aquí, no, por favor, no se vayan, no. Dijo, ¿ustedes quieren vivir ahí? No hay problema. Sigan viviendo ahí. Dios no va a juzgar. Porque esa es la gracia. La gracia no juzga, la gracia te enseña la verdad. Si tú la adquieres, gloria a Dios. Ven, únete y vamos hacia adelante a liberar a otros. Pero si no, usted puede seguir sobreviviendo o viviendo. Yo quiero vivir, yo no quiero sobrevivir. Porque la Biblia dice bien claro que Cristo vino para darnos vida. Y segundo, y vida en abundante. Yo no quiero tener solo vida. No. Yo quiero tener vida en abundante. Porque hay gente que tiene vida, lógico, hay millones de cristianos que tienen vida porque Cristo les dio vida. Pero él dijo, pero yo no vine solo para que tengas vida, hijo. Yo vine para que tengas vida en abundante, no solamente en el ámbito físico, sino en lo primero es en el ámbito espiritual. Yo quiero tener vida adentro, quiero tener prosperidad del alma, porque si yo tengo prosperidad del alma, Dios me va a dar el conocimiento, la sabiduría para que pueda alcanzar la prosperidad física. Pero debemos de entender estos principios. Si usted como creyente quiere acercarse a la verdad, pues esta es una verdad. Usted viene a la iglesia porque quiere acercarse a la verdad. Entre más me acerco a la verdad, más honro a Dios. Y por lo tanto, si más honro a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Yo quiero honrar a Dios. Me falta mucho, claro. A todos nos falta, como Pablo decía, no es que sea perfecto, pero prosigo hacia la meta. No es que yo lo haya alcanzado todo, no. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, aquella iniquidad que me destruyó, me estorbó, prosigo hacia la meta.
prosigo peleando la buena batalla, echando mano de la vida. No importa si el mundo religioso, hermano, no está de acuerdo o no. No importa eso. O que, hermano querido, la gente por oír la verdad se vaya de la iglesia. No me importa eso. Porque a la final yo no dependo del hombre, dependo del Espíritu Santo de Dios. Y quizás esto va en contra de la corriente. Y esto no es legalismo, esta es la verdad. Yo no soy legalista, nunca, hace muchos años, hace más de 20 años, ya salí del legalismo. La verdad, la responsabilidad de decir las cosas no es legalismo. La gracia te hace responsable. La gracia barata te hace vivir de otra manera, pero la gracia verdadera te hace exponer lo que es correcto, porque queremos hacer lo correcto. Y cuando tú quieres hacer lo correcto, porque eso es lo que debe de buscar el cristiano, querer hacer lo correcto cada día. Señor, yo deseo hacer lo correcto. No ser perfecto, porque quizás no lo voy a alcanzar, pero sí puedo hacer lo correcto. Puedo hacer aquellas cosas que le agradan a Dios y puedo alcanzarlas. Y esto es lo que estamos exponiendo en esta preciosa hora. Exponiendo la verdad que está sellada en libros, que está sellada en bibliotecas, que son públicas. Y que ahora, en esta edad de democracia, usted tiene la libertad de predicar este tipo de mensajes. Quizás antes no, pero hoy sí. Quizás ahora, lógicamente, la violencia no es en el lado exterior que se mire. Quizás la violencia, como decía Pablo, está más interna. Es decir, Pablo decía, estamos expuestos a la muerte todo el día. Porque quizás ahora ya no es como antes, que se perseguía a aquellos que predicaban la verdad, hermano querido, y eran asesinados en las calles, en las plazas, en las esquinas, eran quemados. Y se les decía que eran brujas a los que quemaban. No, era una mentira, era porque predicaban este tipo de mensajes de la verdad. Y eso era lo que hacía que el mundo religioso en ese entonces, hermano, cometiera grandes asesinatos y masacres, que está registrado incluso en las bibliotecas. No es algo desconocido ahora, hermano, por la gente inteligente. No, es algo que está real ahí, que usted puede verlo en cualquier biblioteca del mundo. Pero sí es necesario que, hermano, el mundo que comprenda, el hombre que comprenda, sea libre para la gloria de Dios. Porque reconoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa es la verdad que predicamos en este lugar. Por eso yo quiero orar. Y quiero que cierre sus ojos, hermano, un momento. Y me ayude a orar por aquellos que en este momento han querido escuchar este mensaje. Quizás no tienen a Cristo. Quizás ahora se les abrió los ojos. Y la única manera de poder empezar un camino de verdad es aceptar a Cristo como su único y personal Salvador. Lo único que puedo hacer es orar. Si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador, solamente tiene que repetir esta oración que yo voy a hacer. Usted puede decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Quiero ser parte de tu familia. Quiero ser parte de la verdad. Si usted realmente lo ha hecho, déjeme decirle que el Espíritu Santo empezará a enseñarle, a darle un conocimiento superior para que pueda entender ahora lo que está en la Biblia. Porque la Biblia se entiende cuando uno tiene una entrega de arrepentimiento a Dios, y ahí empieza el trabajo del Espíritu Santo. Si usted la ha hecho, déjeme decirle que es la mejor decisión que ha tomado para su familia, para sus hijos y para usted mismo. Y si tú estás caído, o quizás estás ahora oyendo este mensaje y te has dado cuenta que es la verdad de Dios y has estado practicando eso, renuncia a esa iniquidad. Dile: Señor Jesús, yo renuncio a eso y quiero, Señor, acercarme un poco más a ti. Porque cada verdad que es marcada en nuestro corazón nos hace que demos otro salto, que entremos a otro nivel.
Cada vez que conoces una verdad, el regocijo es grande. ¿Por qué? Porque llega la libertad, se amplía en gran manera. Por eso, si tú estás caído, quizás estás ahí, levántate, porque hoy ha llegado tu luz a través de este mensaje y Dios quiere tratar con tu vida. Si estás enfermo ahí también, en el nombre de Jesús también puede ser sanado. Vamos a orar para que en el nombre de Cristo esta iniquidad religiosa salga de tu ser. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por aquellos que ahora están reconociendo la verdad, recibiéndote en tu corazón, que son conscientes que no estamos peleando ni poniéndonos en una posición caprichosa, sino que simplemente estamos anunciando la verdad de tu evangelio. Señor, cambia sus vidas, transfórmales, ponles el pensamiento correcto en sus vidas, Señor, para que en el nombre de Jesús puedan seguir adelante. Aquellos que están caídos, levántales, que ahora en este momento puedan sentir el toque de tu espíritu y puedan revivir a otra vida maravillosa y despertar. Así también aquellos que están enfermos aquí en la iglesia y allá en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, te pido que extiendas tu mano de salud, Señor, y toda enfermedad inmunda se pudra, se quema. En el nombre de Jesús, aún aquellas enfermedades incurables, tú eres un Dios que obra a través de la oración. Pues ahora hacemos una oración para que tu pueblo, aquellos que se apropien de esta palabra, puedan así de esa manera recibir el milagro que anhelan y desean. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias. Amén.